y no encuentro la felicidad que me pueda llenar. Y es que sin ti no tengo nada, tú eres camino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Regresando a la Biblia. Estamos muy contentos de que nos estén sintonizando. Dios les bendiga grandemente. Y pues en esta noche nos da mucho gusto de que podamos apartar un tiempo para estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Les saluda su servidor y amigo Juan Rodríguez III, transmitiendo desde Laredo, Texas para el mundo. Así que el tema de esta noche, vamos a estar viendo la parábola de El Buen Samaritano. Vamos a estar aprendiendo algunas lecciones acerca de esta parábola, pues muy importante y muy interesante. Vamos a estar aprendiendo, entre otras cosas, acerca del amor y el interés por el prójimo, etcétera, etcétera. Así que pues vamos a iniciar con el pie derecho y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, para así dejar que nuestro Dios sea el que nos enseñe en esta noche. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta ocasión, Señor, venimos delante de usted, muy agradecidos porque usted nos presta vida y salud. Gracias, Padre Santo, porque usted nos da qué vestir, nos da el qué comer. Gracias, Padre Santo, porque usted nos cuida y nos da el trabajo, Señor. Nos da tantas bendiciones que sería imposible enumerarlas todas. Pero también gracias, Padre Santo, por las dificultades que tenemos en nuestra vida, ya que esas dificultades nos hacen mejorar y nos hacen valorar, Señor, más tus bendiciones. En esta hora le queremos suplicar que usted abra nuestra mente, abra nuestro corazón, para que así, Señor, podamos aprender de su palabra y de esa forma ponerla por obra en nuestra vida diaria. Señor Santo, estas cosas se las suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, donde se encuentra la parábola de El Buen Samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando a cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La narración, mis hermanos y amigos, de Jesús acerca de un samaritano viajero que ayudó a un desconocido herido ha dejado una impresión indeleble en la conciencia del ser humano. Lucas es el único escritor que ha preservado estas palabras de Jesús, y si no hubiera sido por él, esta historia tan hermosa y tan bella no habría sido contada.
Vamos a estudiar o vamos a ver por algunos segundos la pregunta del intérprete de la ley. En algunas ocasiones, mis hermanos y amigos, la pregunta de lo que uno debía hacer para heredar la vida eterna fue hecha a Jesús. Ejemplos de esto lo tenemos en Mateo 19, del 16 al 22, Mateo 22, 35 al 40 y los paralelos. Esta vez se la hizo un abogado. El abogado era por profesión un experto de la ley judía. Era un hombre que debía saber todas las respuestas. Por eso Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, Jesús le dijo, tú eres experto en estos asuntos. Más que cualquiera, tú debes poder contestar tu propia pregunta. Y el abogado dio una contestación inteligente, debemos de admitir. Citó allá en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y mostró que la ley demandaba amor perfecto para Dios y amor perfecto para el hombre. Tienes razón, dijo Jesús. Si guardas la ley tan bien como la citas, tendrás vida eterna. Pero la pregunta original del abogado no nació de motivos sinceros. Y como la respuesta de Jesús lo avergonzó, buscó la manera de salir del apuro al preguntar, ¿quién es mi prójimo? En esta lucha por su defensa personal, el abogado se encuentra cara a cara con una descripción sincera del verdadero amor al prójimo, que vamos a estar estudiando más adelante. Pero antes de entrar a los puntos que como cristianos aprendemos acerca de esta hermosa y bella parábola, vamos a ver por algunos instantes, mis hermanos y amigos, algo de historia acerca del camino a Jericó. El camino que conecta a Jerusalén con Jericó es famoso por los lugares peligrosos. Jerusalén está situada en unas colinas, unos 700 metros sobre el nivel del mar, y Jericó en una baja planicie cerca del mar Muerto, a unos 335 metros bajo el nivel del mar. El camino entre las dos ciudades cubre unos 25 kilómetros, pero desciende unos 1035 metros. Serpentea, vira y baja drásticamente. Esta senda de zigzag ha probado ser una muy peligrosa senda a través de los siglos. Josefo, en el primer siglo, la describe como desolada y rocosa, llena de bandidos, y en el cuarto siglo, Jerónimo habló de un lugar en el camino como la senda roja o la senda sangrienta, porque mucha sangre había caído ahí. W.M. Thompson, que fue misionero por 30 años en esa región del mundo, ha preservado algo de la atrevida aventura que lo acompañó en su jornada de Jerusalén a Jericó. En el año 1833, como se relata en su libro La Tierra y el Libro, hizo este mismo viaje empezando desde la puerta de San Esteban en la pared oriental de Jerusalén, y su descripción del viaje es de la siguiente manera. Dice lo siguiente: pasamos la puerta de San Esteban, serpenteamos en la senda por el valle angosto de Josafat, sobre el punto sur de Olivar, por las ruinas miserables de la ciudad de María, Marta y Lázaro, y entonces nos preparamos a descender, porque se acuerda que hay que descender a Jericó. Y de seguro descendimos y descendimos sobre piedras resbaladizas, más de 1 milla. Cuando la senda se hacía menos precipitosa, lo hicimos. Aún así, sin embargo, el camino sigue siendo el canal seco de un arroyo por algunas millas más, como si descendiéramos a las mismas entrañas de la tierra. ¡Cuán apropiadamente adecuado para ladrones! Después de dejar el arroyo, el cual se vira demasiado al sur, ascendiendo y descendiendo colinas desnudas por muchas millas, la expectativa gradualmente se hacía más y más pesimista. Ni una casa, ni un árbol se puede ver, y los únicos remanentes son los de una gran posada, la cual se dice que el samaritano llevó al judío herido. Así que, mis hermanos y amigos, así era hace más de 100 años.
Y aún en nuestros días de automóviles y transportes modernos, el camino ha sido escenario de muchos robos hasta en la actualidad. Los viajeros en la parábola son 4. Primero está la víctima, que sin duda era judío. Tal vez se piense que era muy descuidado por viajar solo en un camino tan peligroso, pero no se puede hablar mucho sobre este punto porque todos los otros viajeros también viajaban por ahí solos. En segundo lugar está el sacerdote. Había muchos sacerdotes en Palestina. Desde el tiempo del rey David, los sacerdotes habían sido divididos en 24 órdenes o turnos, según Primera de Crónicas 24 del 1 al 19. Cada turno servía en el templo 2 veces al año, una semana a la vez, etcétera, etcétera. Jericó, como Jerusalén, era ciudad de sacerdotes. Por eso a menudo se veían los sacerdotes y levitas que iban camino del desierto. El sacerdote del cuento, o de la parábola, miró una vez al hombre herido y pasó por el otro lado. En tercer lugar, entra a la escena el levita. Los levitas eran los miembros de la tribu de Leví, que no eran sacerdotes, pero servían como ayudantes a los sacerdotes en las muchas funciones del servicio en el templo. Esto nos dice ahí en Primera de Crónicas 23, 24 al 32. El levita, como el sacerdote, según la parábola, miró al hombre y también pasó de lado. Indudablemente el sacerdote, igual que el levita, conocían las demandas de Dios, pero en sus vidas diarias no reconocían las demandas de la humanidad. El último en aparecer era el samaritano. Los judíos veían a los samaritanos como unos pillos y como unos pícaros, podríamos decir. La lucha entre los dos grupos venía desde ya hacía mucho tiempo. Cuando el reino del norte fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., miles de los ciudadanos principales de Israel fueron deportados y reemplazados por gentes traídas de Babilonia. Con el tiempo, los israelitas quienes quedaron en la tierra se casaron con los extranjeros. Por eso los samaritanos eran mestizos, y eso era algo que los judíos no podían olvidar. Más de 2 siglos después, cuando los judíos estaban reconstruyendo el templo bajo Zorobabel, los samaritanos ofrecieron su ayuda, pero su oferta fue rechazada. Este rechazo brusco de los judíos agravó los antiguos resentimientos de envidia, con el resultado eventual que los samaritanos se separaron completamente de los judíos y construyeron su propio templo de adoración en el monte Gerizim. En el tiempo de Cristo, la amargura entre el judío y el samaritano era tan grande, y escúchenme bien, era tan grande la amargura entre el judío y el samaritano, que los judíos que viajaban entre Galilea y Jerusalén preferían cruzar al lado este del río Jordán y pasar por Perea, antes que pasar por el país de los samaritanos. Sin embargo, en la parábola fue, pues, el samaritano el que se hizo héroe. Después de dar una pequeña reseña histórica acerca de cómo estaba el camino de Jerusalén a Jericó, los sentimientos encontrados entre los samaritanos y los judíos, etcétera, etcétera, vamos a ver entonces qué podemos aprender de esta hermosa parábola. Mis hermanos, se ha dicho que esta parábola es la más práctica de todas las parábolas. Llega al fondo de lo que verdaderamente es el cristianismo. No hay lugar aquí, en esta parábola, para trivialidades piadosas ni definiciones fastidiosas. No hay lugar para un cristianismo abstracto, ni para una religión que sea vista por los hombres. Con un acontecimiento, Jesús nos obliga a ver que el cristianismo es una forma de vida. En este acto vemos 3 dibujos del cristiano. En primer lugar, la primera cosa que aprendemos de esta parábola es la compasión del cristiano. En la parábola, el samaritano se distingue del sacerdote y del levita en muchas maneras, pero la primera y mayor distinción
es que el samaritano tenía un corazón compasivo. Había un hombre en dificultades que necesitaba ayuda. El sacerdote y el levita no le conocían y no se preocuparon de él. El samaritano tampoco le conocía, pero su corazón no le dejó irse. Si seguimos la narración paso a paso, recuente cada hecho del samaritano y todo concluirá en un corazón compasivo. Hay una historia de un hombre de la Gran Depresión Fiscal de 1930 quien estaba mendigando. No podía encontrar trabajo y no tenía a quien acudir. Un día se acercó un hombre bien vestido en la calle y le dijo: «Señor, ¿no tiene un poco de dinero extra para que me compre algo de comer?» El hombre empezó a buscar una y otra vez en sus bolsillos, dando una excusa y otra excusa. Por fin, extendiendo el brazo, el mendigo dijo: «Señor, si no puede darme algo de dinero, ¿me daría por lo menos la mano?» Lo que necesitaba el hombre, además de la comida, era comprensión, simpatía y compasión. El mundo realmente, mis hermanos, necesita compasión. El mundo necesita científicos e ingenieros y astronautas. Necesita hombres con planes nuevos e ideas nuevas. Pero lo que más necesita el mundo es hombres con corazones grandes, compasivos, que puedan acercarse a las necesidades de los demás. Mateo 5:7 nos dice la palabra de nuestro Dios: «Bienaventurados los misericordiosos». Y en Colosenses 3:12 nos dice lo siguiente, Colosenses 3:12: «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Y en Lucas capítulo 6, versículo 36 nos dice: «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». El samaritano tenía perfecta compasión. Muchas veces somos parecidos al sacerdote y al levita. Sin duda, los dos podrían haber dado 100 razones por las cuales no prestaron ayuda. Nosotros también vacilamos y presentamos excusas por no ayudar a otros. Decimos: «Señor, es que en realidad no merecen mi ayuda». El Señor dice en esta parábola: el punto de la parábola no es quién merece la ayuda, sino quién necesita la ayuda. Quizás otra excusa que podemos decir a nuestro Dios es: «Señor, ellos mismos se han metido en esto, ellos se lo han buscado, no han escuchado mi consejo cuando yo les había dicho que no lo hicieran, que no accionaran de tal o cual forma. Y ellos mismos se han metido en este problema. Ellos deben de salir adelante con sus propias fuerzas». El Señor nos dice: puede ser, quizás puede ser que ellos se metieron en estos aprietos por ellos mismos, pero tú te has metido en mucho más y en muchas cosas, y todavía yo soy misericordioso, nos dice el Señor. Muchos individuos, mis hermanos y amigos, que buscan ayuda, han encontrado solamente a un mundo frío, y a veces, como en esta parábola, la gente de corazón más frío, muchas veces es la que profesa ser la más religiosa. ¿Alguna vez le ha pasado esto a usted? ¿Alguna vez esto ha sido usted? Algo para considerar. Los que debiéramos ser más calurosos, compasivos, los que debiéramos de tener más comprensión y simpatía, los que decimos conocer a nuestro Dios, muchas veces nos convertimos en las personas de un corazón más frío y más duro que inclusive los de el mundo allá afuera. Es por eso que hay que tener mucho cuidado y aprendemos la primera lección de esta parábola. El cristiano, mis hermanos, debe ser compasivo, comprensivo. Debemos de ayudar a los que lo necesiten. Siguiendo adelante, la segunda cosa que aprendemos en esta parábola es la conducta del cristiano.
En la parábola, el samaritano ejemplifica los principios de la conducta cristiana. Todo el mundo se acuerda de su compasión, pero es porque la compasión del samaritano le condujo a la acción instantánea. La compasión no es verídica, sino es más que una emoción. La compasión real afecta la conducta. En otras palabras, el samaritano tuvo compasión porque su corazón era bueno. No podemos dar algo que no tenemos en nuestro interior. Podemos fingir ante los hermanos de la iglesia, pero tarde o temprano va a salir nuestro verdadero yo. Y eso, después de todo, es lo que significa el cristianismo, mis hermanos, un corazón bueno. Hay distintas reglas que siguen los hombres en su conducta. Primero, hay 3 tipos de reglas. En primer lugar, la primera regla se le ha catalogado como la regla de hierro. La regla de hierro dice, la fuerza da el derecho. Los ladrones de la parábola ilustran esta regla. Se unieron en banda, se armaron y emboscaron a un viajero solitario, desprotegido, robándole, hiriéndolo y dejándolo inconsciente en una zanja. Pusieron en práctica el principio emitido por Trasímaco en la República de Platón, que dice que la justicia no es sino el interés del más fuerte. La fuerza y el poder eran la única ley que conocían, y su filosofía era: lo que es tuyo es mío, y me lo llevaré. Así que la primera regla que vemos aquí en esta parábola es la regla de hierro, que dice: la fuerza da el derecho. Por supuesto, nosotros como cristianos nunca debemos de practicar este tipo de regla, la regla del hierro, porque no es agradable a nuestro Dios. En segundo lugar está la regla de plata. La regla de plata destaca lo siguiente: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esta es lo que se le conoce como la regla de plata. El sacerdote y el levita, si recordamos, seguían esta regla. Estos 2 eclesiásticos, entre comillas, no le hicieron ningún daño al herido. No se nos relata ahí de que estaba herido la persona que lo robaron y pasaron y le quitaron lo poco que le quedaba. No, no le robaron, no lo golpearon, no le quitaron nada, pero tampoco le hicieron ningún bien. Mucha gente es así, o debería de decir mucha gente, muchas veces nosotros somos así. Su religión es puramente un asunto negativo. Sienten que ser cristiano consiste solo en no hacer ciertas cosas. No tienen un sentido de responsabilidad hacia los demás. No piensan en otros, no oran por otros, no se preocupan por otros. Están contentos con ser ignorados e ignoran a todos los demás. La filosofía de la regla de plata es: lo que es mío y lo guardaré. No lo compartiré con nadie más. Esa es la filosofía o la regla de plata. La tercera regla que vemos aquí es la regla de oro. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas 6:31 lo siguiente: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta fue la regla por la cual vivió el samaritano. Cuando vio al herido, imaginó verse a sí mismo en esa zanja y sabía lo que tenía que hacer. Pensó: ¿qué pasaría si yo fuera el que estuviera ahí? Me gustaría que alguien me ayudara. Y precisamente accionó debido a que él creía y practicaba la regla de oro. Su deber no era otro más que ayudar. Se paró y llevó al hombre.
le dio los primeros auxilios, le puso en su propio animal, le llevó a un mesón, le cuidó durante la noche y, por si fuera poco, a la mañana siguiente, cuando tenía que salir, se aseguró de que el hombre tuviera el cuidado necesario. De principio a fin y en todo se preguntaba, ¿qué más puedo hacer? De esta forma, la religión de la regla de oro es positiva. Es un servicio práctico que vale en el reino de Cristo. El cristianismo es más que ir a la iglesia los domingos a hacer oración y cantar himnos. Un grupo de gente puede hacer estas cosas por años enteros, y todavía ser una iglesia muerta. El cristianismo es una manera de vivir, es una manera de darse a otros. La filosofía del cristiano es: lo que es mío es tuyo y lo vamos a compartir. Esa es la filosofía del cristiano, o debería ser nuestra filosofía. Lo que es mío es tuyo y lo compartiremos. Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta regla de oro fue la que aplicó el buen samaritano, y se ganó estar en una de las parábolas más hermosas que nos puede relatar la palabra de nuestro Dios. En tercer lugar, mis hermanos y amigos, y por último, aprendemos otra cosa acerca de esta parábola: el círculo del cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en la parábola el samaritano demuestra que el círculo de responsabilidad cristiana no eran los samaritanos únicamente, era el mundo entero. Los judíos en el tiempo de Cristo vivían en un mundo cerrado, interesado en sí mismos únicamente. Odiaban a todas las demás gentes, razas, etcétera, etcétera, y las consideraban inmundas, sucias. Por sus actividades y tradiciones, construyeron paredes que les hacía imposible vivir en paz con todos los hombres. La ley la ley de veras decía que uno debía amar a su prójimo, pero los judíos interpretaban este mandamiento como si hubiera dicho que un judío debía amar solamente a otro judío. No sentían ninguna obligación para los gentiles, mucho menos para los samaritanos. Decían, por ejemplo, que si en un sábado caía una pared sobre un hombre, se podía sacar solamente lo suficiente para ver si era un judío la víctima. ¿Pueden creer ustedes esto? Si era judío, se le podía ayudar. Si era gentil, sería violación del sábado ayudarle. Caray, ¿no es sorprendente entonces que Jesús escogiera a un samaritano despreciado para que tuviera el papel principal en su parábola? Es más fácil para nosotros hoy en día encontrar fallas en los insignificantes prejuicios de los judíos. Y los podemos atacar y decir, caray, ¿cómo es posible que los judíos pensaran de esa forma? No lo puedo creer. Pero queda el hecho, mis hermanos, de que la mayoría de las gentes que reciben nuestra ayuda, y usted no me va a dejar mentir, son nuestros amigos. ¿Quiénes de nuestros enemigos reciben nuestra ayuda? ¿A quiénes concedemos los favores? ¿A quiénes los invitamos a nuestras fiestas? ¿Por quiénes oramos? ¿Estamos listos a servir a otros si son nuestros compañeros? ¿Y si únicamente nos caen bien? ¿O si son nuestros amigos? ¿Somos prontos para aliviar a los afligidos o arropar a los huérfanos? Pero primero preguntamos y nos ponemos a pensar si nos caen bien, si son de nuestro grupo. Pero las demandas de la humanidad en su miseria no se pueden restringir a una orden social o a un color o a un credo. Nosotros también tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta que todavía sigue en pie
hasta en nuestros días. Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de ponernos a pensar. ¿A quién realmente ayudamos? ¿Hacemos acepción de personas? Ya sea por su color de piel, quizás por sus estudios académicos. ¿Hacemos distinciones en estos puntos? La Biblia nos dice que no lo debemos de hacer, que es nuestro prójimo y que debemos de ayudarlo, que debemos de socorrerlo cuando tenga necesidad. Y no debemos de hacer distinción de personas, ni por un orden social, ni por un color de piel, ni por un credo tampoco. Escúcheme bien, ni por un credo tampoco. Debemos de ayudarlos si tienen necesidad. Quizás sea la forma en la cual nosotros vamos a poder influir en el credo incorrecto que tengan, pero no debe ser tampoco una barrera para que nosotros no les ayudemos. Jesús concluye diciendo, ve y haz tú lo mismo. Jesús da la conclusión de esta parábola preguntando al abogado de la ley cuál de los tres probó ser el prójimo del hombre que cayó entre ladrones. El abogado contesta lo obvio, el que usó de misericordia con él. Bien, dice Jesús, ahí está la respuesta a tu pregunta. Ve y haz tú lo mismo. En la parábola de Jesús sobre el samaritano, fija la atención en mis obligaciones para con todos los hombres. Yo debo a otros algo que tengo que pagar. La pregunta no es tanto, sino ¿quién es mi prójimo? ¿De quién soy prójimo? Todos somos viajeros y hay solo dos lados en el camino de la vida, este o el otro. El lugar donde está el samaritano y podemos mostrar compasión, o el otro lado donde podemos voltearnos voluntariamente sin ver las necesidades de los demás. El samaritano, sin nombre, viajó por este lado, con una mirada atenta, un corazón compasivo, listo a dar su ayuda en la forma que fuera necesaria. Y ese samaritano, que ni siquiera conocemos su nombre ni apellido, existió y llegó a la inmortalidad. Así que mis hermanos y amigos, aprendemos cosas muy hermosas en esta parábola. Aprendemos la necesidad de ser misericordiosos para con los demás. Hay personas que pueden necesitar algo económico y si tenemos, debemos de ayudarlo. Quizás nuestra primera intención sea, sí lo voy a hacer, pero muchas veces nos descuidamos, nos atareamos con la vida y teníamos esa buena intención y se muere esa buena obra que pudimos haber hecho y ya no la hicimos. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de accionar, así como pensamos, así como tenemos a lo mejor buenos pensamientos, debemos de hacerlo lo más pronto posible y no dejar de que se nos vaya esa oportunidad de nuestras manos. Debemos de ayudar a los ancianitos, a los que necesitan realmente nuestra ayuda. Ser compasivos, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto en el supermercado que un ancianito necesita algo que se le cayó? Bueno, ser personas pues compasivas, levantarle eso que se le cayó, ayudarles con las bolsas del mandado si no las puede cargar, cruzar la calle, etcétera, etcétera. Ser compasivos también con los que necesitan que comer. Hay personas, mis hermanos, que todavía necesitan ayuda para su alimentación. Y si nosotros debemos de ayudarle en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó el intérprete de la ley. Nuestro prójimo es toda aquella persona que no seamos nosotros. Aquí queda la lección de esta noche, una lección pues sencilla, quizás corta,
pero que si somos de un corazón humilde, vamos a poder ponerla en práctica en nuestra vida diaria. ¿Cuánto invertimos de nuestra economía para ayudar a los demás? ¿Cuánto de nuestro tiempo? ¿Cuánto de nuestras fuerzas? Y Jesucristo nos dice, porque no ayudaste a uno de estos más pequeños, ni a mí lo hiciste. Pero si lo hacemos, nuestro Señor Jesucristo lo toma como si lo hubiéramos hecho a Él mismo. Así que, mis hermanos, seamos personas sabias y ayudemos cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Vamos a cerrar con una pequeña oración para terminar con este tema. Así que vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Muchas gracias le damos por la hermosa oportunidad que usted nos ha brindado de apartar un poco del mucho tiempo que usted nos regala, de la vida y la salud que usted nos da, para estudiar un poco su palabra, para aprender que cada oportunidad que tengamos de ayudar a alguien más es una bendición para nosotros mismos, porque su palabra nos dice que usted lo toma como si lo hiciéramos a usted en persona y a su Hijo Jesucristo. Señor Santo, le suplicamos que nos ayude a aquilatar esto, nos ayude a entenderlo en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a poder ayudar a nuestro prójimo, principalmente a los domésticos de la fe, pero de igual manera a los que no son de nuestro credo, a los que quizás sean nuestros enemigos. Ayúdenos a nosotros a ayudarlos a ellos, a no juzgarlos mal, a no criticarlos, a no hablar mal de ellos, a no empujarlos más en el hoyo en donde ya están quizás, pero ayudarlos a tenderles una mano amiga para que puedan salir de donde están. Señor, esto se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, pues este ha sido el estudio de esta noche. Vamos a abrir el tiempo para las dudas y comentarios. Vamos a regresar en un minuto y abrimos el tiempo para las dudas y comentarios y más sorpresas que les tendremos. Gracias y regresamos en un minuto. Se despide su servidor y amigo Juan Rodríguez III y diciéndoles que este estudio lo puede volver a escuchar en nuestra página o nuestro canal de YouTube Regresando a la Biblia. Usted lo puede volver a escuchar ahí. Bendiciones y hasta la próxima. Vida y verdad, vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, que sin ti me falta todo, no existe otro modo de ser feliz. Hoy quiero tu compañía, necesito de ti, de tu alegría. Oh, toma mi vida en tus manos y moldea mi ser como si fuera barro. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti